Éxodo 20, vamos a dar lectura a los primeros 3 versículos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En esta semana la mayoría de nuestros hijos van a entrar a las aulas escolares y les van a dar bastantes instrucciones y les van a decir lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer. Van a haber un montón de reglas que les van a decir: no hagas esto, no hagas aquello. Y es para su bien, es para que ellos puedan aprender sus materias que tienen en las escuelas. Y en la vida hay una serie de mandamientos, no solo en la escuela, también, hermanos, al conducir, al momento de comprar o vender algo, hay reglas, tanto en el municipio donde vive cada quien, en el estado de Illinois donde estamos nosotros, en toda la nación, en nuestros países de origen. Pero Dios también tiene sus reglas. Y cuando hablamos de los 10 mandamientos, nosotros estamos pensando en estos mandamientos que de alguna manera sobresalen. Ahora, los 10 mandamientos no nos salvan, pero los 10 mandamientos nos ayudan. Son guías que Dios pone para que nosotros vivamos bien la vida. Estos mandamientos son para nuestro bien y son para el bien de nuestros hijos. Y así como ellos recibirán la ley de la escuela, también es importante que ellos entiendan la ley de Dios. Entre las leyes, por ejemplo, aquí prescritas, existe la de que solo hay un Dios. El segundo mandamiento nos dice que no debemos de tener ídolos. El tercero es de que nosotros debemos de honrar su nombre. El cuarto es de que debemos de reposar, aunque ya no guardamos el día sábado como tal, pero nosotros reposamos en Cristo. El quinto mandamiento es que honremos a nuestros padres. El sexto es de que nosotros no matemos. El séptimo es que no adulteremos. El octavo es que no robemos. El noveno es que no digamos con nuestra lengua palabra de calumnia, que no mintamos. Y el décimo es que nosotros no codiciemos lo que no nos pertenece. Podría decir mucho acerca de los 10 mandamientos, pero rápidamente quiero decir lo siguiente: que 8 de los 10 mandamientos son negativos, 2 son positivos. Y suena medio raro, ¿cómo que son negativos? Son prohibiciones, nos dice que nosotros no hagamos una u otra cosa. Y 2 son positivos, por ejemplo, honra a tus padres. Otra cosa que mencionaría acerca de los 10 mandamientos, que de los 10, 9 de ellos se vuelven a repetir en el Nuevo Testamento. El único que no se repite es el mandamiento de reposar en el día sábado. Son mandamientos que son para un pueblo que está en un pacto con Dios. Es para el pueblo de Dios. Es para nosotros que le conocemos. Entonces, ya habiendo dado aquella pequeña introducción, ahora les quiero hablar acerca del primer mandamiento. El primer mandamiento que nos habla que hay solamente un Dios. Y por lo tanto, como tema le he puesto así de título para que usted se acuerde bien del tema. El título de este tema es Dios primero. ¿Cómo dije? Es un refrán que comúnmente lo ocupamos, ¿verdad? De repente alguien le invita, o de repente le digo, vengan a la fiesta de Carl. Quizá alguno me dirá, Dios primero, ¿verdad? Pero es bueno siempre y cuando estemos conscientes que estamos pensando en ese Dios al momento de usar la frase. Porque si lo decimos así nada más de costumbre, estamos rompiendo el mandamiento donde dice que no tomarás el nombre de tu Dios
en vano. Es usar el nombre de Dios de una manera ligera. Entonces, ¿cómo es el nombre del título, el título del tema hoy? Dios primero. Y quiero compartir con ustedes algunas verdades acerca de este primer mandamiento, tomando en cuenta que en nuestra vida, si Dios no es Dios de todo, entonces no es Dios de veras. Digo, lo es en general, pero digo en nuestra vida, pues. Si Dios no es el Dios de todo en tu vida, entonces Dios no es Dios de veras en tu vida. ¿Cuándo me entendieron? El tema es Dios primero. La primera verdad es esto: Dios habla. Dios habla, dice el capítulo 20, versículo 1, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. El nombre que se ocupa en hebreo para Dios aquí es el nombre Elohim. Usted lo ha escuchado. Ese nombre se refiere a Dios como el creador, como el rey, como el juez, también como el salvador. Y el nombre Elohim es un nombre plural, porque así como en español, cuando vamos a usar una palabra en plural, usamos la S o la ES. Por ejemplo, camión, camiones, plural. En hebreo, para mostrar plural, en vez de ocupar la S, se ocupa la I y la M. Entonces, Elohim, ¿vea?, es una manera plural de hablar acerca de Dios. Y por eso muchos creen que esto es una referencia a la Trinidad, porque nosotros creemos en un Dios, pero hay tres personas. Es Elohim. Pero aún desde antes, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice así la palabra, que entonces Dios dijo: hagamos, no haré, sino que hagamos hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Desde ahí, hermanos, de una manera quizás temprana y sutil a la vez, se menciona de que Dios es, aunque es uno, pero a la vez es plural en el sentido de que son tres personas. Pero a lo que quiero llegar es que este Dios, Elohim, habló todas estas palabras. Hablar significa decir algo, significa que está prometiendo algo. Ahora, en los días de los hebreos, cuando estaban esclavizados, Dios le habló desde una zarza ardiente, le habló a Moisés. Y le dijo que le había escuchado la oración de su pueblo, que ellos gemían porque estaban sufriendo. Y le dijo: quiero que tú vayas allá y que los liberes. Y hermanos, y Moisés no quería, hermano. Ya llevaba 40 años. Estaba casado y como buen esposo, pues no quería apartarse de su esposa. Y tenía sus hijos y bueno, y entonces y con un montón de dudas y todo, bueno, total, obedeció y fue para allá. Y Dios le dio una vara, le dijo que Aarón, su hermano, iba a ser su compañero, ¿verdad? Y resulta que con esa vara él también iba a ser usado por Dios, y Dios iba a traer 10 plagas sobre los hebreos, hermanos. 10 milagros que Dios iba a hacer. Iba a convertir, por ejemplo, el agua en sangre. Y la gente ya no iba a poder tomar, ni se iba a querer bañar. No, ¿cómo? Iba a haber una plaga de piojos. Iba a haber diferentes tipos. Y la última, la más terrible, la muerte del primer hijo, la muerte del primogénito de cada hogar. Y Dios de alguna manera estaba hablando a través de estas plagas. Pero ahora, hermanos, después de 400 años de ser esclavos allá en Egipto, necesitaban escuchar la voz de Dios, que Dios les hablara y les indicara de qué manera habrían ellos de vivir sus vidas, de qué manera ellos deberían organizarse como pueblo de Dios. No habían escuchado de parte de Dios, pero llegan ahora al monte Sinaí en el capítulo 19 de Moisés. Y Dios está hablando con Moisés. Él ha subido arriba al monte
y él está compartiéndole a Moisés estos 10 mandamientos, y en total habían muchos mandamientos, eran 603 en total, pero los principales eran los 10. Dios es un Dios que habla. Y en Deuteronomio capítulo 4, versículo 33, dice así: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego como tú la has oído, sin perecer? Este es un Dios que nos habla para darnos vida, no para quitárnosla. Y está diciendo, wow, qué cosa más fuera de común, qué cosa tan única, que ustedes sirvan a un Dios que les habla y aún no perecen. Ese es nuestro Dios. Y a lo largo, hermanos, de la Biblia, Dios habla. En Hebreos 1:1 dice que Dios en tiempos pasados habló a su pueblo por medio de los profetas, pero que en estos tiempos postreros nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Cuánto le adoran? Esa fue la última palabra, por así decirlo, de Dios. Sí y no a la vez, porque luego también nos dejó su palabra en forma escrita. Si quieres que Dios hable a tu vida, ¿cuántos quieren que Dios le hable? Lea la palabra, ahí está Dios hablándole. Hermanos, al leerlo nos damos cuenta que estas palabras están vivas. Lo leemos y queda en nuestro corazón. Lo leemos y lo meditamos y realmente transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos. Así es la palabra de Dios. Y es por eso que lo que nosotros predicamos aquí es la palabra de Dios. Quizás hace ya mucho tiempo les compartí un testimonio, vale la pena repetirlo porque algunos quizás no lo habrán escuchado. Alguien estaba haciendo ministerio a los prisioneros, los que estaban ahí en la prisión, y le regalaron la Biblia a un recluso, y le dijo, mira, quiero que me prometas que cada día vayas a leer la Biblia. No, voy a leer, claro que sí. Pero era de esas Biblias que la hoja, vea, algunas hojas son bien finitas en algunas Biblias y en otras están un poco gruesas. Y esta tenía la hoja media finita. Y este prisionero inconverso dijo, esto está bueno hasta para fumar, hacer algunos puros. Qué bárbaro, ¿verdad? Entonces el cristiano pues si le dice que no lo haga, como quiera lo va a hacer, ¿verdad? Entonces le digo, bueno, pues ahí como tú veas, pero con una condición: si lo vas a hacer, lo vas a hacer, pero antes de hacerte tu puro, lee la palabra, lee esa hoja, y ya después, pues ya ni modos, ¿verdad? Y el prisionero dijo, ok. Y así cada día, y empezaba a leer la Biblia, y así iba. Y llegaba el lunes, leía la página, después firmaba, hacía el puro y se lo fumaba. Y así el martes otra vez leía la siguiente hoja, y después, terminando, ponía el tabaco, la marihuana, no sé lo que fuera, y se lo fumaba. Y todos los días. Y después llegó a San Juan capítulo 3. Y lo leyó, y la palabra lo impactó, y dejó de fumar. Alabado sea Dios. Dios es grande, ¿verdad? Dios es el poder de la palabra de Dios. Entonces, lo primero es que Dios habla. Lo segundo que quiero que miremos aquí en Éxodo capítulo 20 es que Dios es poderoso. ¿Es qué? En el versículo 2 dice, yo soy Jehová. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Él es Jehová, el Dios poderoso, que con brazo fuerte los sacó de la esclavitud, mano. Los sacó de una civilización tan militarizada como lo era Egipto en aquel entonces. No iban a salir a menos de que Dios con su poder los sacara. El nombre de Jehová es importante.
El nombre de Jehová era como él se le reveló a Moisés en Éxodo 3, versículo 14. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés saca un pretexto, saca otro, no quería ir. Pero entre los pretextos dijo, mira Dios, dice, cuando llegue yo para allá, mis compatriotas, los hebreos, mejor dicho, van a decir, ¿y quién te envió? ¿Y cómo se llama Dios? ¿Cuál es su nombre? No me van a creer que Dios me envió. Dios dice, yo soy el que soy. Tú diles que yo soy, te ha enviado. Esa frase, yo soy, es el nombre de Dios. Ese yo soy, traducido, ¿verdad? En el hebreo se escribe Jehová. Ahora a veces se le dice Yahweh o Yahvé. A veces se le dice Jehová o Jehová en inglés o Yahweh. ¿Y por qué esa confusión? Porque lo que pasa es que, mire, la Biblia fue escrito y hay manuscritos originales. Muchos ya han desaparecido, pero quedaron copias de los manuscritos originales. Hay miles y miles de copias muy antiguas y muy cercas a la fecha del original. ¿Y cómo se hicieron las copias de los originales? Bueno, había un sacerdote, algún líder religioso que leía un versículo, o menos de un versículo, una línea, y palabra por palabra, y había un montón de personas, un grupo selecto de personas que eran escribas, que los iban anotando nombre por nombre. Cuando terminaban una línea, contaban el número de letras al derecho, al izquierdo, para que no cometieran ni un solo error. Pero cuando llegaban al nombre de Jehová, ellos quitaban los vocales, porque ellos no querían pronunciar el nombre de Jehová. Entonces ellos decían el nombre Adonai, pero realmente todos entendían, es Jehová. Entonces lo escribían, pero no lo querían decir. Y para que no le dijeran, no le ponían los vocales. ¿Ya? Entonces, con una forma de respetar el nombre de Dios, porque no querían tomar el nombre de Dios en vano, porque era el tercer mandamiento. Y por eso algunos han dicho, bueno, ¿y qué será? ¿Será que porque entonces estamos hablando de 4 consonantes, la Y, la H, la W y la H. Entonces, digamos, ¿cuáles vocales iban entre las consonantes? Nadie realmente sabe. Algunos dicen, bueno, creo que es una E, y después seguido por una O, y después por una A, o eso da Jehová. Por eso es Jehová, vea, Jehová. Y otros han estudiado, dicen, no, es una A, y después viene una E, no son 3 vocales, sino que son 2. Entonces, o algunos dicen, no es Yahvé, o en inglés se pronuncia Yahweh. Sea lo que fuere, hermanos, sea que hayan sido las vocales que los escribas omitieron, la verdad que estamos hablando de este Dios que es el yo soy, el que existe por sí solo, que para existir no nos necesita a nosotros, porque nosotros no lo creamos a Él, sino que Él nos creó a nosotros. Aleluya. El nombre Elohim quizás en el Antiguo Testamento se escribe poquito más de 2000 veces, pero su nombre propio, Jehová, se escribe casi 7000 veces, 3 veces más. Cuando escribían el nombre, los 4 consonantes, ¿verdad? La Y, la H, ¿verdad? Y la B y la H, lo hacían con tanto respeto que no solo quitaban los vocales, sino que cuando iban a llegar al nombre de Jehová, se detenían, se iban y se daban un baño, una ducha, para sentirse limpios delante de Dios, y después llegaban y escribían las cuatro consonantes, que es el nombre de Jehová. Cuando terminaban de escribir el nombre de Jehová, rompían la pluma, porque, digamos, como que diciendo ya, por el respeto que le tenían al nombre de Jehová, una sola vez al año podían decir el nombre de Jehová en voz alta, y no cualquiera, solamente el sumo sacerdote, en el día especial, un día de fiesta llamado el día de expiación. Porque lo que ellos querían hacer, querían apartar el nombre de Dios de cualquier otro nombre, hermanos. Le quiero pedir, por favor, usted no use el nombre de Dios a la ligera. No diga frases como Dios primero
sin realmente estar pensando en el Dios que está usted mencionando. No imite lo malo de los americanos, imite lo bueno. No ande usted como like OMG, ¿vea? Oh my. Y no lo quiero repetir, ¿vea? No lo hagan ni en español. Ay, y por cualquier cosita vamos a llamar el nombre de Dios. No es así. Su nombre es santo, lo reverenciamos. Él es el Dios poderoso, aleluya, el que está en relación con nosotros. Entonces estamos dándonos cuenta acerca de Dios, de que Dios habla, y qué más, de que Dios es poderoso. Lo tercero que nos damos cuenta acerca de Dios en el versículo 2 de Éxodo 20 es de que Dios es personal. ¿Cómo dije? Es personal. A veces cuando la gente piensa en Dios, es grande, es creador, es fuerte, pero lo ven y está muy distanciado, no lo siento, no lo veo, no, Él no se preocupa por mí. Claro que se preocupa por ti. El versículo dice, yo soy Jehová. ¿Cómo dice? ¿El Dios? No, tu Dios, es tu Dios. No nada más es Dios, pero también es tu Dios porque tiene una relación contigo. Y eso se repite una y otra vez en los 10 mandamientos. Mira el versículo 5. Hablando de los ídolos, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Versículo 7. Hablando del nombre de Dios, dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Luego en el versículo 10, hablando acerca del día de reposo, dice así, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. Otra vez en el versículo 12, hablando del mandamiento de honrar a los padres, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. No nada más es Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, pero es un Dios, hermanos, que si le importa tu persona, le importa tu existencia, aún los cabellos sobre tu cabeza están contados. Él es un Dios personal. Él es un Dios que quiere tener una relación personal contigo. Si no te has entregado a Dios, entrégate para que tú puedas hablarle con toda libertad y que su palabra realmente hable a su vida y tú realmente sepas que a ti te está hablando. ¿Cuándo me están entendiendo? Lo cuarto que quiero decir acerca de Dios en esos versículos es que que nosotros como pueblo de Dios somos privilegiados. ¿Somos qué? Privilegiados. La verdad que sí. Mire, esta palabra de privilegio se está sonando, se está usando mucho en estos últimos años. Hay una frase que se dice mucho en inglés, se llama la frase de white privilege o el privilegio blanco. Y la idea es de que por ejemplo, pues digamos llega el inmigrante aquí, llega el latino, el africano, cualquier país, digamos, y para llegar a hacer algo en la vida, hablando materialmente, es decir, cuesta mucho que un hijo vaya a la universidad, cuesta mucho para que, no sé, el poder comprar una casa, cuesta mucho para lograr ciertos beneficios, pero digamos el blanco que ha nacido aquí, que digamos que tiene muchas generaciones que están aquí, digamos nace y casi todo lo tiene a la mano. Entonces se habla acerca del privilegio del blanco y esta palabra se usa mucho en el contexto del racismo y se usa mucho, digamos, especialmente bueno, se usa la frase personas de color, se usa la frase de los afroamericanos y le dice el afroamericano muchas veces al blanco, no es que a ti no te para la policía porque tú tienes el privilegio de ser blanco, dice, pero a mí nada más me miran, ¿verdad? Me paran, me detienen, a mí no me dan un préstamo, a mí. Entonces, todo esto, digamos, es algo muy controversial, muy conflictivo y sí hay verdad en lo que están diciendo, pero le quiero decir esto. Le voy a decir lo siguiente. Los más privilegiados en esta tierra no son ni los blancos ni los negros, somos los hijos de Dios. Nosotros sí que estamos más privilegiados, alabado sea Dios.
Porque nosotros sin merecerlo, mire, si el blanco vino a este país y nació y que nombre ya nació y, es decir, ya, no sé, ya nació y sin saberlo ya es millonario y tiene un montón de cosas y qué sé yo, digamos, hermano, y nosotros nacemos en Cristo y sin merecerlo, hermanos, tenemos promesa de ir al cielo, alabado sea su nombre. Eso sí que es privilegio, aleluya. Y hay que entender eso. Y mire por qué digo que tenemos privilegio. Éxodo 20, versículo 2, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, ¿cuántos no de ustedes, si usted ha emigrado de México, su país de origen, dice: mira, mi hijo, mira, mija, yo vine y yo crucé y a mí esto, y cuando yo llegué y, digamos, y le cuenta la historia de los hijos, parece que entienden, quizás no entienden, no sé, ¿verdad? Pero de repente usted le dice, ¿para qué? Para que valore. Para que valore el sacrificio, porque sabemos que los hijos nacidos aquí les va más fácil. Tienen algunos privilegios más que los de la primera generación. Y Dios le está diciendo ahora al pueblo inmigrante, al pueblo que aunque judío vivió fuera de su país y ahora ha emigrado a una nueva tierra, la tierra prometida, le dice: ¿sabes qué? Llegaste, pero ¿sabes por qué? No es porque fueron grandes soldados y pelearon contra los jinetes y los soldados egipcios, no. No era porque fueran muy buenos en saber cómo guiarse a través del desierto, no, me dieron vuelta por 40 años. Yo los guié, ¿verdad? Con columna de nube de fuego. Columna de nube, columna de fuego. Yo los saqué con las 10 plagas. Yo hice por ustedes. Ustedes son privilegiados. Es lo que les está diciendo. Tienen privilegio. Los saqué, dice, de casa de servidumbre, porque lo que eran esclavos. Hermanos, la verdad es esta, hermanos, de que aún antes de que Dios le hubiera dado a Moisés y al pueblo la ley en Éxodo 20, ya les había mostrado amor, habiéndolos rescatado de la esclavitud. La gracia viene aún antes que la ley. Mire cómo dice Oseas, capítulo 13 y versículo 4. Oseas 13 y versículo 4. Aleluya. Seguido de Daniel encuentra a Oseas, dice el 13 y el versículo 4 así: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Dios los salvó. Hermanos, qué privilegio ser salvado por Dios. Hermanos, y si ellos son privilegiados, ¿qué diríamos de nosotros? Nosotros siendo gentiles, nosotros viniendo de razas que nuestros padres adoraban a ídolos, tenemos el privilegio que nos hablaron el evangelio. Y todo esto porque Cristo murió en la cruz, no porque Él lo merecía. Él muere por nosotros, que merecíamos nosotros y merecemos, hermanos, muerte por nuestros pecados, pero Él muere por nosotros. Hermanos, estamos privilegiados, aleluya. ¿Cómo no obedecerle, por lo tanto? Primera de Corintios 6 dice de la siguiente manera. Primera de Corintios 6 y versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros no la libramos solitos. Nosotros no dijimos: no, pues yo voy a vencer el pecado y que quién sabe qué. No. Fuimos comprados. Fuimos comprados no con oro, no con piedras preciosas, sino con la sangre carísima de Jesucristo. Aleluya. Hermanos, si hemos sido comprados, ¿cómo no glorificar a Dios? Con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Alabado sea Dios. La quinta verdad que les quiero compartir es la siguiente.
los mandamientos de Dios aquí son negativos o es negativo. ¿Qué quiero decir con eso? Nos prohíbe algo. Mire cómo dice el versículo 3. Estamos en Éxodo 20 y el versículo 3 dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, alguien dirá, no, pero ¿y por qué me prohíben tanto? ¿Por qué mis papás siempre me dicen, no, no hagas esto, no hagas aquello, no puedes salir con esta gente, no debes de hacer esto y el otro? Mire, porque Dios también es así. Desde el principio, en el libro de Génesis, capítulo 17, Dios le dice a Adán que pueden comer de todo, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. No lo comas. De los 10 mandamientos, yo les dije, 8 tienen una prohibición, algo que no se debe de hacer. Los 10 mandamientos, hermanos, comienzan con el primero, y el primer mandamiento nos habla acerca de Dios, no nos habla acerca de nosotros. Nos habla de qué manera nosotros podemos relacionarnos con Dios. Entonces, Él aquí nos prohíbe que tengamos dioses ajenos. Hermanos, aquí la idea es así. Mire, en el hebreo es fuerte la provisión. Es como, no solo es no tendrás dioses ajenos, es como nunca jamás tengas dioses ajenos. De ninguna manera te hagas o sirvas a un Dios ajeno. La idea es que el Dios Todopoderoso requiere una alianza, una lealtad absoluta, y Él no va a permitir rivales. Porque la gente en aquel entonces eran politeístas. ¿Qué significa eso? Poli significa mucho, mono significa uno, ¿verdad? Entonces, monoteístas que creen en un Dios, ¿verdad? Politeístas creen en muchos. Era de costumbre en aquel entonces tener variedad de dioses. Como los hindús hoy en día, digamos, en su religión tienen como 3,000 dioses. Y pues hay gente como que igual en la religión popular, no estoy diciendo exactamente que los adoran, pero igual a veces más le piden a un santo, algún ídolo, alguna estatua, que al mismo Dios. Y en cierta manera pues también muchas veces es adoración. Dios no comparte su gloria. Dios, Él es uno, aleluya. Entonces Dios dice, no te hagas imagen, o no tendrás, eso es el 4, pero el 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te atrevas, ni lo pienses. Yo una vez fui a no sé si ustedes han visto, pero una vez me quería estacionar en un lugar, ve que siempre dice no parking, ¿verdad? Cuando uno no debe. Pero no sé si usted alguna vez ha visto uno que yo vi en una ocasión, dice, do not even think. Es decir, ni pienses estacionarse. Digo, wow, qué creativos. Como, ok, mejor me voy a otro, porque ahí sí que me lo pusieron súper claro. Y esa es la idea aquí, hermanos. ¿Sabe? No es que Dios sea el favorito, el primero entre dioses. Él es el Dios exclusivo. Hermanos, si usted está casado, usted tiene una esposa. Usted no puede andar por ahí con amantes por un lado y por el otro lado. Hermano, usted es casada, hay un varón en su vida, usted no puede andar de coqueta por ahí, digamos. Es decir, es una relación exclusiva. Cristo bien habló de la importancia de servir a Dios muy bien, de manera exclusiva en Mateo 4:10, cuando Satanás lo tentaba. Él dijo, quítate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, solo a Él. Dios primero es el tema de esta tarde. Dios primero, aleluya. Mire, en Isaías se encuentran varios versículos y voy a leer algunos rápidamente, que nos hablan acerca de cómo Dios es exclusivo, que cómo Él es el único Dios. Voy a empezar en el capítulo 44 y vamos a ir un poco en el 45.
Dice Isaías 44, versículo 8, hablando Dios: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 45, del 5 al 6. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Pues la Biblia dice que Dios es celoso, con un celo santo, un celo bueno. 45, versículo 18. Mire cómo dice: porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro, solo yo, aleluya. 45, versículo 21 al 22. Proclamad y hacérselos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ese es el Dios de la Biblia. En Mateo 6, versículo 24 dice el Evangelio: no puede uno tener a dos amos o dos maestros. No puede uno servir a Dios y al dinero. Isaías 42, versículo 8, me encanta. Mire cómo dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Gente que está ahí según cantándole a Dios y ponen escultura. ¿Qué les pasa? No han leído, ¿verdad? Dios es un Dios celoso. Ahora, Dios dice que no nos hagamos dioses falsos. Y el siguiente mandamiento, el cual no estoy predicando ahora, es que no nos hagamos imagen. Uno de los reformadores de la iglesia, que vivió hace siglos, dijo lo siguiente acerca del corazón humano. Dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Piense usted en eso un momento. Quizás más de alguno aquí trabaja en alguna fábrica. Y una fábrica, fabrican algo, hacen algo, y todo el día andan fabricando y a ver cuántas piezas van a salir. Y fue efectivamente Juan Calvino que dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos, porque del corazón del ser humano, hermanos, nada más sale un montón de idolatría. Y quiero mencionar a algunos ídolos que crea el corazón del ser humano, ídolos similares o iguales a los ídolos o a los dioses que la gente adoraba en el tiempo del Antiguo Testamento. Uno de los ídolos muy comunes el día de hoy es el poder. ¿Qué hace la gente, hermanos? ¿Qué hace el político para ganar el voto? Miente, soborna, porque con eso alcanzan poder. La gente está en una lucha por el poder. Bueno, el Dios del poder, en uno de los pueblos, ¿verdad? Y se llamaba Baal en el Antiguo Testamento, y él representaba efectivamente el poder. Y por eso cuando Elías se enfrentó con los profetas falsos del Baal, dijo: ok, el Dios que responda con poder, el Dios que responda con fuego desde el cielo, ese va a ser el Dios. Y se fueron al Monte Carmelo y tuvieron el desafío. Baal, según el Dios de poder, no pudo responder, pero Jehová mostró tener más poder, porque él envió un fuego que consumió el sacrificio, el holocausto que le había presentado Elías. Más poder tiene Dios. Pero la gente, hermanos, por el poder que no hace y deshace, hermano. Otro ídolo muy común hoy en día, hermanos, es el placer. La gente
hoy en día busca sentir el placer. El placer es como una droga que cada vez como que se tiene que buscar más y más ese placer para alcanzar para tener el mismo efecto. En el Antiguo Testamento la gente impía, y a veces el pueblo de Dios también, había gente que quería adorar a Jehová, al mismo tiempo adorar a Baal, pero había otro dios falso llamado Acera. Ustedes lo han visto en la Biblia. Ese era el dios del placer, y para adorar a Acera lo que hacían, hermanos, participaban en inmoralidad sexual, en fornicación, y hacían esto como una forma de adorar a su ídolo Acera. Sabe que había idolatría, hermanos, en algunos templos paganos, donde habían mujeres que se prostituían ahí en los templos, y llegaba la gente a adorar a su ídolo, y le pagaba la prostituta, tenía relaciones con ellas, y como que eso para ellos era una adoración, hermanos. Qué bárbaros. Pero hoy en día, hermanos, la gente con el uso de la pornografía y con el tener relaciones sexuales fuera de lo que es el matrimonio, hermanos, igual está idolatrando el placer, como lo hacía la gente en la antigüedad. Otro ídolo muy común hoy en día es la prosperidad. La prosperidad de que no, pues tengo que ser próspero, tengo que ganar tanto, el dinero lo es todo. Había un dios falso del pueblo de Siria, lo llamaban Mamón, y todo tenía que ver con el materialismo y con el dinero. Hermanos, hoy en día la gente, hermanos, los hermanos, por pelear una herencia, se dejan de hablar. Los matrimonios, la número una razón por la cual se divorcian, conflictos sobre el dinero. Hermanos, el dinero ha sido y muchas veces es idolatría entre mucha gente. Y lo peor de todo, hermanos, que en algunas iglesias se ha metido el amor al dinero como una doctrina que comúnmente se le llama la doctrina de la prosperidad, que realmente lo que es una manera, hermanos, de provocar la avaricia aún entre mismos cristianos. Otro ídolo muy conocido el de hoy, hermanos, es el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Como yo hago esto porque esto me funciona, aquello lo hago porque no me funciona. ¿Para qué voy a orar si mejor porque Dios nunca me contesta? Mejor hago esto y el otro y no sé qué tanto, eso sí me funciona. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento había una gente que servía a un dios llamado Moloc? Y Moloc exigía que sus adoradores sacrificaban a sus hijos, que lo aventaran en un fuego que ahí ardía. Y de esa manera podían obtener, hermanos, favor de Moloc, como algo muy pragmático, muy fácil que hacer, hermanos. Hoy en día, ¿cuántas mujeres, y a veces mujeres apoyadas por hombres, al estar ellas embarazadas, hermanos, provocan un aborto? Es como que el dios Moloc todavía está vivo y muchos ganan dinero de por medio, y a veces las mujeres quedan estériles físicamente hablando. Y aun si ese no siempre es el caso, hermanos, quedan heridas bastante profundas. Otro ídolo muy común el día de hoy es el juego. Hay gente, hermanos, que con tal de que su juego favorito que ellos hagan, digamos, ese es su ídolo. El juego, algún tipo de deporte. Sabe que entre los griegos había un dios llamado Hermes. Él representaba, hermanos, el poder atlético. Ve que siempre las olimpiadas y los griegos, todo eso viene ya de Grecia. Y ¿sabe cómo se llamaba la diosa de la victoria? Nike. Así se llamaba. Ahora no lo voy a condenar, tengo unos Nikes y yo también tengo unos Nikes, ¿verdad? Pero ese no es el problema tenerlo. Pero le quiero decir, hermanos, de que digamos, atletas hoy en día, con tal de ganar, se ponen un montón de esteroides, arruinan ahora sí la salud de su cuerpo. Hermanos, personas que se pelean porque ganó o perdió su equipo favorito.
Hay unos fans que son tan fanáticos, hermanos, que si tú no le vas al mismo que yo, entonces no somos amigos, aquí pintamos la raya, ¿verdad? Hermanos, hay cristianos que se pierden un culto porque juega el equipo al que le van. ¿Qué pasó? Vea. ¿Será que el dios Hermes todavía, entre comillas, está vivo? Vea. Hermanos, entonces, los ídolos hoy en día son como los de antes. Esto me hace pensar en lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 1 y versículo 9. Dice así, Eclesiastés 1 y versículo 9. Dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que se ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Es decir, toda la idolatría que practicaban en aquel entonces, hermanos, se practica hoy en día, aunque lo llamen de diferente nombre, hermanos. Dios nos creó para que nosotros seamos adoradores. A alguien vamos a adorar. Cada ser humano a alguien o a algo adoran. Unos al deporte, otros al placer, otros, no sé, a los viajes, otros al materialismo, a la ropa, al dinero, a los carros, a lo que sea. Pero nosotros que somos pueblo de Dios somos llamados al único merecedor de gloria y alabanza, y es Dios. Aleluya. Dios primero. Eso es el tema. Hermanos, los ídolos no pueden contra Dios. Viene a mi mente la historia en 1 Samuel capítulo 15, léalo en su casa. Saben que es que los filisteos se habían robado el arca de Dios. Hubo un conflicto militar y lo llevaron con ellos. Se sentían como que le habían vencido a los hebreos y al Dios de los hebreos. Cada nación tenía su ídolo. Y lo traen y dicen: ¿dónde lo vamos a poner? Ya sé, dicen, en el templo de un ídolo llamado Dagón, templo de los filisteos. Y como que no, pues aquí está Dagón, aquí está el arca de los hebreos, ¿verdad? Aquí están así diferentes dioses, ¿verdad? Como que la gente a veces tiene plasmada en su pared un montón de ídolos. ¿Y qué sucede, hermanos? El día siguiente por la mañana entran ahí al templo y encuentran a Dagón postrado delante del arca de Jehová Dios. Cuando dicen gloria a Dios, entonces dijeron: no, pues ¿qué pasó aquí? Vamos a volver a levantar a Dagón. Y lo ponen de pie, otra vez paradito. Bueno, se van a dormir. La siguiente mañana, otra vez, hermanos, Dagón postrado. Por esta ocasión, hermanos, le han cortado la cabeza y las manos. Hermanos, solamente quedaba el tronco de ese ídolo llamado Dagón. Alabado sea Dios. Y le quiero decir, hermanos, que Dios está aquí para destruir los ídolos que nuestro corazón fabrica, solamente si tú le das lugar. La pregunta es: ¿a qué le das mayor importancia en tu vida? Si a Dios le das mayor importancia, gloria sea a Dios, pero si hay algo que te está importando más que Dios, Dios está aquí, hermanos, para desmenuzar aquellos ídolos, para poder identificar si tenemos algún ídolo en nuestro corazón. Nos podemos hacer alguna pregunta. Por ejemplo, ¿habrá alguna cosa que yo amo o que yo atesoro más que a Dios? Hay que meditarlo. ¿Hay alguna cosa a la cual yo le doy más prioridad que a Dios en mi vida? ¿Hay algo que a mí me causa más placer que Dios? Más alegría, algo que me da más gozo en la vida. Si otra cosa te da más gozo, ten cuidado, porque ese será tu ídolo. ¿Habrá alguna cosa que te identifica más como, te identificas tú más como hijo de Dios, o te identificas tú como, de alguna otra manera,
y le das más importancia a alguna otra cosa. No, pues yo soy, ¿de dónde es usted? No, pues yo soy de tal estado, ¿verdad? Yo soy de aquí mero, ¿verdad? Este es mi pueblo y nosotros somos de los que no nos rajamos y sí podemos y que, bueno, qué bueno que eres de ahí. Pero eso no es lo más importante en cuanto a tu persona. Lo más importante es que tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? Aleluya. ¿Qué te trae más satisfacción? ¿Habrá algo que te satisface más que Dios? ¿Y qué te consuela más? Ay, cuando siento que no tengo dinero, pues ya cuando ando con algunos billetes, ya como me siento bien, me decía una vez alguien. Oye, ni modo que te va a consolar nada más algunos billetes, man. No digo que sea malo tener algo de dinero, pero el consuelo viene de Dios. Alguien bien dijo, amar a algo o a alguien más que a Dios es crear un ídolo en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Israel fue llevado por el imperio de Asiria. Las 10 tribus fueron llevados por su idolatría. Dios los castigó. Y algunos años después, ¿por qué Judá fue deportado a Babilonia? Por estar idolatrando. Es el peor pecado, hermanos. Entonces, por eso, como bien dije al principio, Dios primero. Quiero terminar con las palabras que dijo Josué en capítulo 24. Dijo, ahora teman a Dios y sírvanle con sinceridad y fidelidad y quiten de dentro de ustedes los ídolos que sus padres servían antes del río y en Egipto. Qué increíble, están tomando la tierra prometida y Josué todavía le tiene que decir que se deshagan de los ídolos. Si le dice porque los tenían entre ellos. Dice, y sirvan a Dios. Y si es malo en sus ojos servir a Dios, escojan hoy a quién servirán. Si a los dioses de sus padres, el otro lado del río, o los dioses de los amonitas en la tierra donde habitan. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová, aleluya. A Él y a Él solamente. Dios primero. Dios es el único. A Él sea la gloria. A Él tenemos que servir. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por ser el primero. Gracias, Señor, porque tú eres la razón de nuestro existir. Tú eres aquel que adoramos. Fuimos creados por ti y para ti. Oh Señor, ayúdanos